Bueno, estoy grabando este video para refutar a Jerome Sanabria, o Jerome, discúlpame, no sé cómo pronunciar tu nombre. Esta es una chica que se ha vuelto muy viral en el último tiempo, difundiendo una que otra falacia liberal. Así que voy a video reaccionar al último video que subió. Vamos a ver con qué nos encontramos. El presidente Gustavo Petro le da retweet a un tuit en el que me llaman tonta, pero el que queda como tal es él, porque además se contradice. Hoy se publicó mi columna. Bueno, aquí no tengo mucho que opinar. Petro y las personas que siguen a ciegas a Petro normalmente son personas que descalifican todo lo que no piensa igual a ellos, cosa que también en muchos casos hacen personas que adhieren al bando político que defiende Jerome Sanabria. Entonces, cuando piensan diferente a ellos, simplemente es una falacia o en el caso de algunos progresistas extravagantes es un nazi. Así son, continuemos. Menos Marx, más Hayek en la República. En esta columna hablo del adoctrinamiento que sufren, y que yo sufrí, los niños en el colegio y en la universidad. ¿Adoctrinamiento por qué? Porque nos muestran solo una cara de la historia. ¿Cuál es esa cara? La cara marxista. Nos ponen a leer única y Eso es falacia, Jerome. Toda la academia colombiana está basado en el espíritu supuestamente emprendedor, empresarial, inherente a la naturaleza humana. Es decir, en las sociedades liberales en las que vivimos, precisamente en eso se basan. Apuesto, Jerome, que tú eres de esas personas que afirman que existe tal cosa como el marxismo cultural, con lo que estarías diciendo que las sociedades liberal burguesas en las que vivimos no son también producto de ideologías. No sé, te invito a que respondas eso, Jerome. Por otro lado, a lo que te refieres sobre adoctrinamiento, te voy a decir un secreto, Jerome. La educación sin adoctrinamiento es imposible. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que todas las personas, absolutamente todas, tienen posición política, ya sea de forma consciente o no. Continuemos. exclusivamente bibliografía marxista. Incluso para entender temas como el capitalismo, no nos dan lecturas de los padres del capitalismo como Adam Smith, sino únicamente a Marx. ¿Cómo se llama eso cuando se muestra solo una cara de la historia? Adoctrinamiento. Y bien, en clases que he tenido que ver, que tratan literalmente y abiertamente sobre libertad. Jerome, no sé si tú lo sabías, pero es que Marx es tan importante para el capitalismo como para la historia universal. Es decir, es Marx en su libro El Capital quien desenmascara de una forma tal al capitalismo que prácticamente termina fundándolo. Por otro lado, si tú estás hablando de que es más importante leer a Adam Smith y lo estás separando tanto de Marx, es importante que recuerdes que incluso Marx bebe de autores como Smith para construir su teoría del valor y el trabajo. Te recomiendo volver a las fuentes, Jerome. Sigamos. Liberalismo económico, nunca me han puesto a leer a Hayek, a Friedman, a Mises, a Menger, a Sowell, nunca. Los he tenido que leer yo por cuenta propia, pero en la academia nunca me los han mostrado. Pues bien, por exponer eso en mi columna y en mi video, una tuitera dice lo siguiente, que es a lo que el presidente Gustavo Petro le da retweet. Dice, ve, a Marx no se lee, se estudia, pero antes de empezar con Marx debes tener una cultura muy, muy amplia. Debes saber historia, geografía, conocer los clásicos y sobre todo debes saber pensar de una manera crítica. Por ahora sigue leyendo a Condorito, tonta. Eso es a lo que Gustavo Petro, el presidente de este. Bueno, esto es a lo que yo me refería al inicio del video. Hay algunas personas de izquierda indefinida y extravagantes que a todo aquel que no piense como ellos está equivocado o en el peor de los casos es un nazi. La mala costumbre que tienen muchas personas hoy de llamarle fascista a cualquier cosa. En eso estamos de acuerdo Jerome y yo.
País le da retweet. Y me parece que se contradice porque si él cree entonces, según su retweet, que para leer a Marx hay que tener una cultura muy, muy amplia o que hay que tener conocimiento de los clásicos, pues entonces ¿qué sentido tiene que a uno en el colegio, cuando tiene 14 o 15 años y está en noveno, lo pongan a leer a Marx? ¿No es una contradicción? Que le manda a decir entonces el presidente Gustavo Petro a FECODE y a los profesores que se encargan de adoctrinar en Colombia, que entonces que por favor dejen de enseñar la doctrina y los pensamientos de Marx, porque si para estudiar a Marx hay que ser casi un erudito, pues qué sentido tiene entonces que lo enseñen en los colegios, ¿no? Yo no pretendo que eliminen la bibliografía sobre Marx, no. Lo que yo deseo es que incluyan la otra cara de la historia, la de los liberales económicos. ¿Saben por qué? Porque para superar el... Jerome, vuelvo y te repito, importante, no existe educación sin adoctrinamiento. En el fondo, todos nuestros maestros adhieren a una ideología, que son como una especie de lentes con los que miran la realidad. Las sociedades liberales en las que vivimos son producto también de una ideología. ¿Lo criticas también o no, Jerome? Si nos enseñan Adam Smith, liberalismo, Hayek, von Mises, etcétera, todos estos libertarios, entonces ya no sería adoctrinamiento para ti. Tendrás que responder a eso, Jerome. subdesarrollo económico, hay que superar el subdesarrollo mental y abrir el espectro de las ideas. Ojo, ojo, ojo aquí. Jerome aquí está utilizando una falacia de autoridad. Está criticando lo que la critica a ella. Con esto está prácticamente concluyendo que quien no piense como ella está equivocado. Ojo con eso. Cosa que por supuesto no le gusta a nuestros profesores y que ya sabemos que tampoco le gusta al presidente de nuestro país. Y bueno, el hecho de que un fraude intelectual como Gustavo Petro sea uno de los principales referentes de quienes hoy siguen a Marx en Colombia solamente deja muy clara la precariedad de la obra de ese autor. Ya saben, mi... Jerome, Marx sigue vigente, está más vivo que nunca. Las relaciones y modos de producción capitalista siguen propiciando la desigualdad económica, la concentración de riquezas y la lucha de clases no desaparece. Es decir, Jerome, Marx, te repito, Marx es tan importante para la historia universal que es incluso quien desenmascara a tal punto que prácticamente se podría decir que funda él mismo el capitalismo. Por otro lado, si es Marx tan precario, ¿cómo puede Marx fundar dos de los imperios más relevantes que nos deja el siglo XX, como lo fue la Unión Soviética y la República Popular China que aún persiste? Es importante saber de historia. Si es Marx tan precario y el comunismo tan pobre, como la orientación económica con dirección socialista de la República Popular China ha sacado 800 millones de la pobreza, 800 millones de personas de la pobreza. Jerome, yo te invito a que me digas un solo país que ha salido del subdesarrollo poniendo en práctica ideas liberales. No te sale ninguno, te lo aseguro. Ni siquiera los que propagan las ideas del libre mercado son países librecambistas específicamente. Insubordinación fundante, Marcelo Gullo. Allí está toda la respuesta. Consigna menos Marx, más Hayek. Bueno, la verdad, si no fuera por Keynes, la Gran Depresión o la crisis del 2008, ¿cómo creen ustedes que hubiera terminado?